nuevamente juntos para escudriñar la palabra santa del Señor. El Señor nos conceda en su gracia el poder aprender algo que aliente nuestra vida, que nos advierta y que nos permita también edificar a otros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo pedimos dirección, sabiduría para compartir esta palabra que es santa, es tuya, no es palabra de hombre, es la palabra que tu Espíritu Santo puso en el corazón de hombres para que tu voluntad llegase hasta nosotros. Ahora, Padre, guíanos por tu Espíritu que inspiró la palabra a interpretar y aplicar esta palabra santa en nuestras vidas. Oh Padre, que así sea. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. No sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión, pero es desesperante cuando, por ejemplo, va usted en una locomoción colectiva, ya sea en el metro o en bus de la locomoción, y de pronto usted ve que alguien disimuladamente le está abriendo la cartera a otra persona y hurgueteando sin que la persona se dé cuenta y le está robando. Y uno queda con ganas de intervenir, pero también está como con prudencia, como que se cuida mucho, porque hay tanta historia de personas que se han metido y han advertido a otros que le están haciendo un mal y los delincuentes le atacan a él. Cuando pequeño yo conocí una historia de una persona que advirtió a otra que le estaban robando y de pronto alguien pasó a su lado y le hizo un cariño y la persona ni se dio ni cuenta, pero con una hoja de afeitar le rompieron la cara para siempre. Entonces nos da de pronto temor a meternos con la obra de los desalmados que están aprovechándose del descuido de otros. El apóstol Pablo no tuvo problemas, porque de esto queremos hablar hoy. El apóstol Pablo no tuvo problemas para tratar uno de los grandes asuntos que surgió en el comienzo mismo del cristianismo. Esto fue el problema que se produjo con aquellos judíos leales que a la vez que reconocían a Cristo como Mesías, querían que aquellos que no eran judíos y que estaban llegando a conocer a Cristo también se hicieran judíos. El apóstol Pablo se molestó mucho. Hemos visto ya 2 mensajes en relación a este tema. Me refiero al pasaje de Gálatas. Todavía estamos en el capítulo 1 y vamos a permanecer ahí un poco, porque es un libro lleno de doctrinas. Usted ya sabe, el apóstol Pablo estaba muy alarmado porque ese lugar geográfico que ya hemos descubierto, que era Galacia, ubicado en lo que hoy día es Turquía, el apóstol Pablo y sus acompañantes habían sembrado el evangelio, habían levantado iglesias en distintos lugares de esa región. Y esta gente tuvo un buen comienzo como cristianos, pero comenzaron a llegarles ideas extrañas y empezaron a ser perturbados en su fe. El apóstol Pablo no tuvo temor de enfrentar el asunto directamente. A mí me da un poco de vergüenza, porque hay tantas cosas que nosotros vemos, yo mismo veo que no están bien, y sin embargo nos quedamos callados, como que nos metemos hacia adentro y no decimos nada. Es tiempo, hermanos, de levantar la voz.
Es tiempo, hermanos, de defender la verdad. Es tiempo, hermanos, de aclarar las cosas. Es tiempo de advertir al otro si está siendo engañado. Y cuidado, que también nosotros podemos ser engañados. Que Dios nos libre de todo esto. Este problema de los judaizantes que querían a toda costa, ya que los gentiles se estaban convirtiendo a la creencia en Jesucristo, un judío, entonces era necesario que estos que estaban creyendo en Jesucristo, el Mesías, también se hicieran judíos, se circuncidasen, guardasen la ley y siguieran los preceptos de la Torá, los preceptos de la ley, los preceptos del Antiguo Testamento. Y hermanos queridos, hasta el día de hoy hay confusión en cuanto a eso. Hay bastante confusión. Hay todavía muchos que tienen como un espíritu judaizante de involucrar a los creyentes en la ley, como si nos estuviésemos perdiendo algo. Hermanos, si hay alguien que sabe del tema de lo que es la ley, es un fariseo. Pablo se define a sí mismo como fariseo de fariseos. Así que el que está hablando y enfrentando esta polémica es un hombre que estaba preparado para enfrentar este problema. Ahora, este problema de los judaizantes, es decir, ¿qué cosas deben hacer los cristianos? ¿Deben guardar la ley? ¿Deben seguir el rumbo que seguía las sectas judías? ¿O vivir bajo la gracia? Aquí se producía un sacarroncha, un sacar chispas. Hasta el día de hoy se produce. Hay algunas personas que están en el día de hoy confundiéndose y confundiendo a otros, haciéndoles creer que no es suficiente con la gracia, sino que hay que volver a la ley. Este era el problema en Galacia y este es el problema que ya la Iglesia trató por primera vez, y yo lo invito a que usted, por favor, lea el libro de los Hechos, no ahora, por favor, después si quiere. Ojalá que quede motivado y lea cómo se resolvió este problema y aplíquelo a su corazón. Y cuando le vengan con cantos de sirena diciéndole que no, que el nombre de Jesús no es Jesús. No, usted tiene que decirlo en hebreo. Yeshua. Hermanos, a uno lo conocen como Miguel, por ejemplo, a mí. Pero tengo amigos que me dicen, no sé por qué, Michael. Eso está en inglés. Michael. Pero yo me siento identificado igual. Yo entiendo que me están diciendo Miguel, a mi manera. Cuando me dicen, oye, también. Ahora, ¿usted cree que Jesús no sabe? ¿No entiende? ¿Usted cree que es una blasfemia decir Jesús en castellano? ¿Decir Jesús en inglés? Jesus. Hermano, en el idioma que sea, Jesús es Jesús. Pero hay algunos que hilan finito y están tratando de confundir a los creyentes. Usted tiene que orar en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Cristo. Usted ore en el nombre de Jesús. Jesús le va a entender, porque Jesús no tiene nada que ver con el idioma, tiene que ver con el corazón, con el espíritu, con la intención del alma, porque Él lo discierne todo de nosotros. Así que, hermano, no nos hagamos problemas por este tipo de situaciones. Esto fue lo que llevó a los Gálatas a apartarse del Evangelio, y esto fue duro. Por eso estamos tocando en el día de hoy este tema. Yo le invito, lea Hechos capítulo 15 con calma, desde el versículo 10 hasta el final. Léalo y usted va a ver cómo se resolvió este problema. Entonces, ¿por qué si un problema ya está resuelto, vuelve a surgir en el día de hoy? Si personas que vivieron en el tiempo de Cristo, personas que conocieron de primera mano el mensaje de Jesús, ellos ya resolvieron el asunto. ¿Por qué usted y yo hoy día tenemos que estar influidos por ideas que ya fueron desechadas por los cristianos hace más de 1900 y tantos años? Hermanos amados,
Los Gálatas en realidad habían abandonado el Evangelio para seguir otro sistema basado en el Evangelio más la ley. Ese sistema no salva. La salvación es solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, solo por la Escritura, para la gloria de Dios. Hermanos amados, mira cómo lo pone. Lo tuvimos recién en la lectura bíblica. Voy a repetir parte de esa lectura en el día de hoy. Gálatas 1:6. Se lo leo de nuevo porque la mente es frágil y lo acabamos de escuchar, pero se nos puede estar yendo ya de la memoria. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. De hecho, este mensaje lo hemos llamado un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque aunque parezca que es el mismo evangelio, no lo es. Hermano, no es Cristo más algo. No es Cristo menos algo. Es Cristo, solo Cristo y nada más que Jesucristo. Él es el único que salva. Él es el único que es la verdad, que es el camino y que es la vida. Me gusta como está aquí. En el idioma griego, este solo versículo tiene tanta enseñanza que yo no sé si alcanza con un mensaje para entender todo lo que Pablo quiere decir. Pero si vamos a hilar más fino, si vamos a meternos en el problema mismo, es cada palabra escogida. Recuerde, lo que Pablo está diciendo aquí no es lo que Pablo quiere decir nomás, es lo que el Espíritu Santo le quiere decir a una iglesia o a un grupo de iglesia que se está desviando, que se está yendo del camino, que se está saliendo de la verdad. Hermanos queridos, esa es la palabra de Dios, es palabra de Dios. Y hay que respetarla, y hay que seguirla, y hay que obedecerla. Estoy maravillado. Esta palabra, esta frase, estoy maravillado, viene del griego. No quiero ponerme pedante ni pesado con esto. Viene del griego taumazo. Es importante que yo lo diga, no para mostrar que yo conozco el griego, porque, hermano, en realidad tengo buenos diccionarios griegos y buenas ayudas. Por eso puedo decir, meterme un poco más en la esencia del idioma original del Nuevo Testamento. Esta palabra taumazo viene de tauma, que significa maravilla. Y en otros textos griegos se usa como sinónimo de asombro, pero no asombro así nomás, sino que asombro profundo, una cuestión que nos deja admirados, algo inexplicable. Fíjese que la misma palabra taumazo se usa en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 6. Ahí está hablando de la gran ramera, y en este versículo 6, el apóstol Juan dice esto: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¡Wow! Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló. Otra vez, la misma dirección de las palabras. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Qué pasó con el apóstol Juan? Cuando vio esto a esta mujer que perseguía a la iglesia, ¿qué es lo que vio? Él dice que vio algo tan terrible que quedó asombrado, con gran asombro, quedó pasmado, así lo diríamos nosotros en castellano castizo. Esto es importante que lo reconozcamos, que lo veamos. Hermanos, hoy día a nosotros, en este siglo XXI, hoy día a nosotros no nos asombra nada. Al apóstol Juan lo asombró de ver
cómo algo que aparentaba ser la iglesia mataba a los creyentes en Cristo. Le asombró, no podía entenderlo, y no era un asombro pequeño, quedó asombrado, pero en gran manera. Hermanos, hoy día, con tanta información que nos llega de todos lados, hoy día no nos asombramos de nada. Y en especial, no nos asombramos del desvío que ha tomado el cristianismo. El cristianismo se ha ido por una ruta que lo separa de Cristo. El cristianismo se ha ido a caminar sin Dios. El cristianismo se ha ido a seguir filosofías, a seguir ideas de hombre. El cristianismo se ha hecho un cristianismo social, se ha hecho un cristianismo que no salva a nadie, porque no tiene a Cristo. Hermanos, no todo el que dice Señor, Señor, cree en el Señor. No todo el que hace milagro lo está haciendo de verdad en el nombre del Señor. El Señor dice, apartados de mí, nunca os conocí. Hermanos, hoy día la iglesia está recibiendo un evangelio diferente. Hay muchos evangelios diferentes, pero te voy a decir algo. Un evangelio que no le da el primer lugar a Cristo no es el evangelio. Un evangelio que no le da el lugar a la palabra de Dios que le corresponde no es el evangelio. Un evangelio que glorifica al hombre en vez de glorificar a Dios no es el evangelio. Y esto es lo que Pablo estaba tratando de decir. Por eso comenzó de esta forma. Estoy maravillado, estoy asombrado, estoy anonadado, estoy pasmado. Estoy pasmado, no lo puedo entender. Si yo les entregué el evangelio verdadero, ¿qué hicieron con él? Hermanos queridos, no importa, dicen algunos, lo que usted cree. Hay algunos que dicen, no, todas las iglesias llegan a Dios. Todos los caminos te llevan a Roma. Sí, a Roma te pueden llevar. Pero, hermanos, para llegar a Dios hay un solo camino y se llama Jesucristo. Pero a veces se nos olvida. Y a veces tenemos orgullo por las denominaciones en vez de tener nuestra fe basada en la persona de Jesucristo. Porque Él es el fundador de la iglesia cristiana. No son los apóstoles, ellos son columnas, pero la roca es Cristo, el Señor. Estoy maravillado. Y el asunto, hermano, no termina ahí. ¿Por qué está maravillado? No está está maravillado de que se hayan desviado. ¿Qué pasó? Pero mira lo que agrega, que tan pronto os hayáis alejados. No solamente estaba asombrado, maravillado, porque los gálatas se alejaron de Dios, sino que estaban siguiendo otro evangelio. Y el problema mayor es tan pronto, es decir, no pasaron 5 años y ya estaban desviándose. No fueron fieles, no permanecieron en la verdad de Dios, se fueron por otros caminos. Tan pronto, eso es lo que pone el Espíritu Santo. Estoy maravillado que tan pronto te fuiste para otro lado. Tan pronto empezaste a hacer lo que tú quieras. Le prometiste a Dios estar en su voluntad. Le prometiste a Dios confiar en su salvación y ahora estás confiando en tus obras. ¿Qué pasó contigo? Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo. Y hoy día nos está diciendo esto a nosotros. En la experiencia como apóstol de Pablo, igual que la experiencia que tenemos todos nosotros los cristianos, es posible que algunos creyentes se aparten del evangelio en algún momento, es posible. Pero Pablo dice, tan luego, tan pronto, ya. Pero si conocieron a Cristo ayer y hoy día ya están por otro camino. Conocieron la gracia de Dios y ahora están bajo la ley. ¿Qué les pasa? ¿En quién están confiando? Hermanos queridos, tan pronto. Yo me pregunto, tus promesas al Señor, tu caminar con el Señor, tu doctrina, ¿se va tan pronto? ¿Tus compromisos, tu fidelidad, se va tan pronto? El Espíritu Santo amonesta y amonestó muy fuerte a esta iglesia. Así que su asombro no era que ellos se hayan ido al mundo, porque no se fueron al mundo. No es el asombro de Pablo porque estaban cometiendo pecados carnales.
no era ese el problema que maravillaba a Pablo. Él estaba maravillado que tan pronto, si ellos recibieron la buena semilla, si ellos dieron como fruto de ser creyentes, pero tan pronto se fue la palabra y empezaron a oír cosas que no correspondían. ¿Por qué estaba asombrado el apóstol Pablo? La primera cosa es porque se alejaron de Dios, se fueron. La palabra que se traduce aquí como que se alejaron es como sinónimos traspasar, trasladar, transponer. Un ejemplo, se usa la misma palabra que es la palabra metatitemi en griego, se usa la misma palabra en la defensa que Esteban en Hechos capítulo 7, en el versículo 16, Esteban está haciendo una recopilación de la historia de Israel momentos antes de que lo maten. Él fue el primer creyente que fue muerto, el primer mártir de la iglesia de Jesucristo. Este hombre, este buen judío, pero mejor cristiano porque estaba tan claro que la salvación ya no era por la ley, sino que era por la gracia, él habla acerca de los huesos de los antepasados. Y dice, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Que los huesos los sacaron de los antepasados, en este caso, y los trasladaron. Esa es la palabra. Estoy asombrado, dice Pablo, volviendo ahora a Gálatas 1:6, estoy asombrado. Mire, para entenderlo quizás un poco mejor, me encontré con la Biblia Reina Valera. La nuestra es la traducción de 1960, pero me encontré con una versión del año 1909. Todavía algunas iglesias usan esa traducción. Dice así, este mismo versículo, Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿Qué está diciendo? Se salieron, se separaron, se trasladaron a otro evangelio. Hermano, esto es muy fuerte, esto es muy peligroso. Hermano, es fuerte, fuerte. El apóstol Pablo le sigue dando a los Gálatas. En el capítulo 5, en el versículo 4, no lo busqué, se lo voy a leer. Esto dice, para que nos vaya quedando claro, hermano, lo peligroso que es irse por otro evangelio. Dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así lo está poniendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. De Cristo os desligasteis. Es una separación. Hermanos, ¿tú has trasladado tu fe? ¿Has cambiado a Cristo por otra cosa? Cuidado, no hay nada más valioso que Cristo. El apóstol Pablo buscaba una explicación a por qué tan pronto estos hermanos de Galacia, donde le costó predicar allá, cómo tan pronto habían recibido la buena palabra, pero ya estaban tan lejos. ¿Por qué? Mire lo que dice Gálatas 3:1, usando el mismo libro de Gálatas. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oh Gálatas insensatos, sin capacidad de raciocinio, sin capacidad de meditar, de detenerse un poco y pensar lo que está pasando. No, y él dice, alguien tiene que haberlo fascinado. ¿Qué nos fascinó? Usted sabe lo que significa fascinar. Fascinar es como hipnotizar a alguien, hacerlo creer que lo que está haciendo es por su propia voluntad, pero en el fondo lo están manejando como un títere.
Hermanos, cuidado, porque esto es así. Hay gente que manipula el Evangelio. Hay gente que nos da un Evangelio muy parecido, pero no es el Evangelio. Hermano, ni una pizca de obras, ni una pizca de la ley. Nada de eso es el Evangelio. El Evangelio es gracia, solo gracia y nada más que gracia. Para Pablo, esto de que ellos tan pronto se hayan desviado era algo no natural. No podía ser natural. Esto no era natural de ninguna manera. O sea, es algo sobrenatural. La pregunta es, ¿quién nos fascinó? ¿Quién? Obviamente Dios no iba a ser. ¿Quién lo fascinó? Él está tratando de entender si hay una influencia del mundo espiritual sobre ello. Y si la hay, hermanos, si la hay. El diablo se viste como ángel de luz y aparenta ser de la verdad, usa parte de la verdad. Pero hermano, usted sabe esto. Cuando estaba en la escuela y le hacían preguntas de verdadero y falso, para que algo sea falso, es simple. O es completamente verdadero, pero si tiene algo de verdad y algo que no ajusta, de inmediato diga usted, eso es falso, porque no es. La verdad es absoluta. Hoy día nadie cree en la verdad absoluta. Hoy día nadie se pregunta. Hoy día nadie medita en esto. Hoy día vivimos, no nos asombra nada. Usted vio cómo el apóstol Pablo se asombró. Cité cómo Juan se asombró cuando ve esta visión en el libro de Apocalipsis. Hermano, ¿y usted se asombra? ¿No te llama la atención? ¿Qué pasa con el cristianismo? ¿Qué pasa con las iglesias? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Qué pasa con nuestra manera de vivir? ¿Qué pasa, hermano? Si Cristo está en nosotros, ¿por qué hacemos cosas que no corresponden? Si Cristo está en nosotros y nuestra salvación depende de Él, ¿por qué tratamos todavía de ganarnos la salvación y el favor de Dios? Porque esto, hermanos queridos, no puede ser. Porque el favor de Dios lo ganó Cristo a favor de nosotros. No eres tú, no soy yo. Es Él. No es lo que tú haces, es lo que Él hizo. Y perdóneme que yo sea tan majadero que repito mensaje tras mensaje las mismas verdades. Hermano, no tengo ningún problema en repetirlo vez tras vez. El Señor Jesús muchas veces repitió vez tras vez la misma enseñanza. A veces con distintas parábolas, pero llegaba a la misma enseñanza. Porque la reiteración es parte de la educación. Así que, hermanos, atentos. No era natural para el apóstol Pablo. Por eso él dice, ¿quién lo fascinó? Hermano, no es natural. No es natural. Si usted conoce a Cristo, salirse de Él no es natural. Lo natural es que un cristiano vaya creciendo, se vaya fortaleciendo y consagre su vida de verdad al Señor. Eso es lo natural. Pero Pablo se encuentra con algo que era completamente distinto. No estaban cayendo en problemas de pecado, estaban en algo más profundo, era algo espiritual, no era algo de la carne. Estaban cayendo en la negación, en la separación, en el trasladar la fe de Cristo a cualquier otra cosa. Por eso puse el énfasis en la palabra de esto de traspasar. De Cristo desligaste, te desataste, sigues por tu camino. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia eso? Lo llama apostasía. Apostasía tiene que ver, apostatemi, tiene que ver, por ejemplo, con divorcio. Es la misma palabra. Es divorciarse. Hay cristianos que dicen que son cristianos y en realidad están divorciados de Cristo. Cuidado. ¿Sabes, hermano? Los Gálatas cometieron un error grave y esto es peligroso. Se desviaron. Hermano, el cristianismo no es ni acá ni allá, es aquí. Es recto, siga, es muy clara la enseñanza. Él es el camino, no hay otros caminos, no hay ramales, no hay cómo acortar a través del campo traviesa para seguir caminando. No, hermano, hay un camino y está trazado y se llama Jesús. Nadie viene al Padre si no es por ese camino. Se llama Jesús. ¿Qué pasó con los Gálatas? Primera cosa, hermano, se desviaron porque, según lo que yo veo aquí, no estaban firmes en su fe. Y ojo, no son los únicos.
Pablo le escribió a otra iglesia, a la iglesia en Corinto, en el capítulo 16, versículo 13, terminando ya, 1 Corintios 16, dice en el versículo 13, velad, le está diciendo a los corintios, no a los gálatas, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué está diciendo? Velad, estad firmes en la fe. ¿Qué había pasado con los gálatas? No estaban firmes en la fe. Hermano, es como algunos creyentes que reciben a Cristo y empiezan a crecer un poco en el Señor, pero de pronto golpean la puerta, ¡aló! Y viene una gente con una revistita de atalaya o con cualquier cosita y te empiezan a hablar, estos testigos de Jehová, te empiezan a hablar, o de otras religiones, y usted está tan requete débil en su fe que, entonces Cristo no es Dios. Entonces, a mí me enseñaron mal. Hermanos, si no solamente la enseñanza, es la creencia, es la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedes entender que vas a crecer espiritualmente si no lees la Biblia? Si usted dice, ay, que pastor me entra por aquí, me sale por allá, déjate de mentirte a ti mismo. No te des más chance a tu flojera intelectual y espiritual. Amado hermano, mira, los gálatas fueron desviados por no estar firmes en la fe. Otra cosa que los desvió, dudaron de la doctrina del apóstol Pablo, dudaron de la enseñanza apostólica del apóstol Pablo. Ojo, esto ya era común en el primer siglo. Judas, hermano de Jesús, Judas, en el versículo 22, casi al final de la Biblia, dice, a algunos que dudan, convencedlos. Hay creyentes o hay personas que dicen ser creyentes, que están en medio de nosotros, pero que son un mar de dudas, dudan de todo. ¿Existe Dios? Por favor, nadie puede agradar a Dios si no cree que le hay. ¿Cómo vas a servirle? Hermano, te lo dice alguien que salió de ser un ateo convencido a un cristiano convertido. Solo por gracia. No lo busqué, Él me buscó. Le hice el quite. No hay caso, no se puede luchar contra Dios. Pero fíjate, algunos que dudan en el primer siglo, cuando estaba la enseñanza apostólica recién, pero aún habían algunos que dudaban. ¿Qué había que hacer con ellos? Convencerlos. ¿Por qué estoy compartiendo esta palabra? Porque, hermano, yo sé, implícitamente lo tengo claro, que algunos dudan de algunas cosas. Hermanos queridos, mi idea es convencerlo. Esto es lo que dice Judas. Convénzalo, convence a tu hermano, convence a aquel que está dudando, que está flaquito ahí, medio tambaleando, no sea que le vaya a pasar lo que pasa en Galacia, lo que le pasó a la gente en Galacia. Siempre, hermanos, en la iglesia hay algunos que dudan. Y quizá usted es uno de ellos. La otra cosa que pasó con los gálatas, por eso Pablo le está escribiendo, oyeron otras voces. ¿Quién os fascinó? ¿Quién te engatusó? ¿Quién te cambió la manera de pensar? ¿Quién te sacó de Cristo y te trajo a otra cosa? ¿Quién? Hermano, cuidado con lo que usted acepta como verdad y que no tiene ningún respaldo bíblico. Usted no puede decir, no, es que yo creo esto. Hermanos, usted no puede creer lo que Dios nos dice. Usted no puede creer lo que alguien le cuenta. Usted tiene que creer lo que Dios reveló en su palabra. No puede creer sueños. A veces algunos pastores se levantan y dicen, yo tuve una visión, tuve un sueño. Hermano, cotéjalo con la palabra de Dios. Cuidado con eso. Cuidado. Hermano, mira lo que dice el apóstol Pablo, ya que estamos hablando de él. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se van a divorciar de la fe, se van a separar de la fe. ¿Cómo?
¿De dónde viene eso? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En el fondo está diciendo que todo desvío de la verdad central, que es la gracia de Dios a través de Jesucristo, todo desvío que te saque de ahí, viene del mundo espiritual maligno. Dice el Espíritu claramente que en los últimos tiempos algunos, felizmente no todos, algunos apostatarán de la fe, se divorciarán, se trasladarán de esta fe a otra que no es la fe del Señor. Cuidado, cuidado con eso, porque están escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas, o sea, doctrinas de demonios. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado. Cristo, nada más que Cristo. Volvamos al texto, ya que estamos ahí, Gálatas 1:6, todavía terminamos el primer versículo. ¿De qué esto estaba diciendo, retomando lo que decía el apóstol Pablo? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Él pone énfasis, la gracia de Cristo, no por la imposición de la ley, no, la gracia de Cristo. Él está asombrado que se hayan salido de esta gracia para seguir un evangelio diferente. Recuerde que ese es el título de esta meditación, de esta palabra, un evangelio diferente. Hermano, ¿cuándo busco yo? ¿Cuándo busca usted algo diferente? Usted busca algo diferente cuando se aburrió de comer todos los días tallarines. Dice, no, quiero comer otra cosa, ya estoy hasta aquí porque todos los días lo mismo. Hermanos queridos, a los hebreos le pasó lo mismo, estaban aburridos y llevaban tanto tiempo comiendo maná, y ya, estas cosas ya. Al principio estaban asombrados y era rico, pero después ya estaban hastiados. Hermano, nunca te puede pasar eso con el pan de vida, que es Cristo. Nunca te puede pasar esto con el pan que te alimenta, que es la palabra de Dios. No puede pasarte esto, no puedes hastiarte. Usted busca algo diferente, busca otra cosa, porque en el fondo está mostrando, primero, que lo que ya tiene no le satisface. ¿Por qué un hombre busca otra mujer? Porque a lo mejor la que ya tiene ya, siempre lo mismo. Hermanos, cuidado. No podemos aburrirnos de Cristo, no podemos aburrirnos del Señor. Compare Juan, capítulo 4, el Evangelio me refiero ahora, versículo 14. Mira lo que dijo el Señor Jesús. De pronto se nos olvidan estas cosas. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, el que tiene a Cristo ha tomado de esa agua y no tiene sed jamás. No va a buscar un agua en otro lado, una agüita con azúcar, una agüita de menta, no, Señor, tiene el agua de la vida y se queda con el agua de la vida porque le satisface plenamente. Hermano, si a usted Cristo no le satisface plenamente, algo anda mal. Algo anda mal. Y tú estás siendo una víctima propicia para el engaño. Hay algunos que van a una iglesia, van a otra y ninguna les satisface. Hermanos, si no son las iglesias las que satisfacen, es Cristo. Él es el agua de vida. Has tomado del agua de la vida y sigues teniendo sed. ¿Qué me estás diciendo? ¿Acaso Cristo mintió? El que bebiere del agua que yo le daré, está hablando de sí mismo, no tendrá sed jamás. ¿Todavía tienes sed? ¿Todavía andas buscando, que tiene que haber algo más? No, es que ¿todavía? Si Cristo no te satisface, nada te puede satisfacer. ¿Sabe qué significa? Significa simplemente, si usted todavía tiene sed, significa que usted nunca entendió el Evangelio. Hay algunos que se desviaron, que apostatan del Evangelio, porque en realidad nunca fueron. Salieron de nosotros, dice Juan, porque no eran de nosotros. Por eso fueron por otros caminos. El cristiano sigue por el camino.
Cristo es el camino. Mira, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 3, les dice a los Gálatas, ¿tan necios soy? O sea, perdónenme, en castellano ahora, ¿tan tontos son ustedes? Es fuerte. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por lo bueno, por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas, sigue con el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, ¿Cristo fue algo vacío para ti? ¿Todo esto no sirvió de nada? ¿Ahora vas por otro camino? Cuidado, cuidado. Porque en tercer lugar esto demuestra que no se valora el Evangelio. Y el Señor habló tanto acerca del valor de la verdad del Evangelio, tanto, en muchas ocasiones. Yo recuerdo, por lo menos voy a mencionar quizás dos. Una, en Mateo 13, 44, el Evangelio es presentado como el reino de los cielos como un tesoro escondido en un campo. Pero veamos cómo lo pone Mateo. El Espíritu Santo lo inspiró a él para decirnos esto. Además, el reino de los cielos, es Jesús el que habla, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, es decir, lo encuentra, y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va, vende todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Por qué? Porque ese campo es valioso. Es tan valioso que no quiere nada más que ese campo. Invierte todo lo que tiene en ese campo. ¿Por qué? Porque ahí hay un gran tesoro. Hermano, mucho más que un tesoro en un campo es Cristo Jesús para la humanidad. ¿Y qué estamos haciendo los hombres? Lo desechamos. Lo dejamos de lado. Tenemos tesoros más grandes, aparentemente. Hermanos, no hay nada más grande ni más hermoso que Cristo. Otra comparación que hace el Señor del Evangelio o del reino, dice en Mateo 13, versículo 45 y 46, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró para quedarse con esa perla. Hermanos, no sé si me va entendiendo y me va siguiendo. ¿Y usted con qué se está quedando? Usted está viviendo, invirtiendo en su propia vida. Estamos invirtiendo en las cosas materiales, en nuestros gustos, hermano, en nuestra comodidad, en lo que usted quiera. Eso, hermano, no es una buena inversión. Hay que hacerse tesoro allá en el cielo. Allá estaremos eternamente. Aquí pasamos de largo, hermano. Aquí es un suspiro el tiempo que pasamos aquí en la tierra. Hermanos queridos, usted encontró una perla de gran precio. Deje de lado todo lo demás y quédese con la perla que se llama Jesús. Usted encontró un tesoro escondido. Deje de lado todas las cosas, véndalo todo y quédese con Cristo. Es decir, nada más que Cristo. Tu mirada en Cristo, tu salvación en Cristo, tu futuro en Cristo, tu vivir en Cristo. Amados, amados, el engaño de Satanás también nos fascina, nos engatusa y nos complica la vida. El apóstol Pablo sabe de lo que está hablando. Recuerde que estamos meditando en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en este momento. Pero recuerda este pasaje de Filipenses, lo hemos citado muchas veces, pero es bueno volver a hacerlo porque estamos hablando de un hombre que era alguien que trataba de cumplir toda la ley. Y él sabe la diferencia que hay entre la ley y la gracia. Por eso escribe a los colosenses y en este caso a los gálatas acerca de este tema. Mira lo que dice el versículo 7, hablando de su propia experiencia, el apóstol Pablo. Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, como el hombre que compró la perla, como el hombre que compró el campo, lo vendió todo. Pablo dice, yo lo perdí todo, todo, fuera. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Los hermanos saben que a mí en esta parte siempre tengo que parar para explicar este versículo. La palabra que se traduce como basura es mucho más fuerte que basura. Pablo lo está tratando requete mal esta palabra. En el fondo, la palabra es escabulón en hebreo y es una palabra que a nosotros no nos gusta en castellano. En realidad, para ser suave, se lo voy a traducir para que usted lo entienda, si es que no lo ha escuchado. Escabulón significa lo que deja el perro, lo que el perro deja atrás. Y yo le digo, si usted anda por la calle distraído, tenga cuidado que puede pisar un escabulón y va a quedar manchado todo el zapato. Así de fuerte es la palabra. Pablo dice, todo lo que yo consideraba tan grande, fariseo, de la tribu de Benjamín, educado bajo Gamaliel, uno de los más grandes maestros de Israel. Hermano, prácticamente estaba, Pablo podría jactarse de que él era un tremendo estudiante universitario con los mejores maestros. Hermanos, él dice, todo eso es como lo que el perro deja botado. Escabulón. Todo. Eso no sirve de nada. Eso lo desprecia. Lo que para él era tan valioso, él dice, nada. Ahora tengo algo mucho que es más excelente. Eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque quiero ganar a Cristo. Me quiero quedar con Él. Vendo todo lo que tengo y compro el campo porque hay un tesoro. Vendo todo lo que tengo y compro esa perla porque no hay otra más valiosa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en su propia experiencia. Parece que el Señor Jesús estaba pensando en Pablo cuando él relata en los evangelios esto que iba a pasar y que realmente este hombre lo cumplió. Y cada uno de nosotros debe cumplirlo también, hermano. No hay nada más valioso en tu vida que Cristo. Y así debiera ser. Así debiera ser. Ahora, pensemos. Si alguien, ¿qué diría usted? Si alguien cambia una mansión lujosa de 25 habitaciones, casi un palacio, con una piscina temperada todo el año, con grandes jardines, con aves exóticas. Esa es su casa, pero la cambia por una choza hecha de cartón, amarrada con papeles, amarrada con unos cordeles, con unas latas por aquí y por acá. ¿Qué pensaría usted de una persona que hace eso? Que viviendo, teniendo la oportunidad de estar en esa casa lujosa, lo cambia todo por una choza miserable. Uno dice, ese hombre está loco. ¿Cómo se le ocurre? Hermanos queridos, así estaban haciendo los Gálatas. Estaban dejando la grandeza de la gracia de Dios para cobijarse en la choza de la ley. La ley nos salva porque no se puede cumplir. Cristo la cumplió por usted y por mí. Bendito, en Él fuimos circuncidados, en Él se cumplió la ley. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Usted está en Cristo, Cristo está en usted. Hermano, esa es la identidad de Cristo con nosotros. Eso es lo que hacemos en el bautismo. Nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Identidad, porque Cristo llevó nuestros pecados, se identificó con nosotros y los llevó sobre el madero. Ahora, ¿qué pensaría usted si alguien se queda con una flamante bicicleta que le regalaron los padres en su cumpleaños a un niño de 7, 8 años? Pero este hombre le dice, mira, te cambio la bicicleta por este dulce. Mira, este dulce es rico, a ti te gusta. Y el niño dice, ay, sí, deme el dulce y llévesela. ¿Qué pensaría usted de alguien que hace eso? Hermano, si alguien hace ese cambio, es un abusador. Está realmente
está estafando a un inocente, a un ingenuo. Hermanos, Gálatas insensatos se le dice a los Gálatas, porque están cambiando este tremendo regalo del Padre a su propio Hijo, algo valiosísimo, por un dulce, por algo que no vale nada, por algo que no sirve, ni siquiera dura. Hermanos queridos, Pablo ve cómo los Gálatas son engañados y le duele. Hermanos, Cristo lo es todo y lo debe ser todo para nosotros. Cuidado con desviarnos de Él. El Señor Jesús en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65, y voy a leer el 66 también porque es muy importante, y también el 67. La segunda parte dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Los discípulos, muchos discípulos que estaban siguiendo a Jesús, de pronto Jesús empieza a hablar de que tienen que comerlo a Él porque Él es el pan de vida, es decir, tienen que asimilarme a mí, tienen que entender, tienen que identificarse con lo que yo soy, con lo que yo hago por ustedes. Pero muchos empezaron a dudar. Mira lo que dice Juan, ahí mismo, capítulo 6, ahora versículo 66. Y como he dicho, siempre que llego a este pasaje también, en una otra oportunidad, también ahora lo reitero. Aquí hay un 666. Juan 6, 66. Y tiene que ver con apostasía también. Mira, dice que después que Jesús dijo que había que comprometerse de verdad con Él, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Lo mismo que estaban haciendo los Gálatas. El Señor lo advirtió y le pasó en su vida real. La gente lo abandonó porque dijeron ellos, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Eso es demasiado. ¿Cómo nos vamos a identificar tanto contigo? No, eso no. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron la ley, rechazaron la gracia. Lamentablemente. Hermanos, valoremos el Evangelio de la gracia. Recuerden, Cristo no rogó a ninguno de los que se fue. Cuando se estaban yendo, el Señor dijo, oye, ¿pero a dónde van? Oye, pero vengan. Oye, pero no sean así, pues si yo estoy diciendo estas cosas, ¿por qué se van? No, pues, no, ¿cómo se van a ofender por tan poco? No, vengan. Hermanos, no. El Señor no rogó a nadie. El Señor que vino a buscar a todas las ovejas perdidas, dejó que ellos se fueran nomás. No llamó a ninguno de esos. Más encima, el Señor se vuelve a los otros discípulos, los que se quedaron. Entre ellos estaban ahí los apóstoles. Se vuelve y les pregunta. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué pregunta? El Señor está diciendo, si en cualquier momento usted se quiere ir, váyase. Pero hermano, recuerde, de Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermanos queridos, se nos ha dado lo más precioso, lo más enorme de todo el universo. Se nos ha dado la vida del Hijo de Dios. No podemos rechazarla, no podemos cambiarla por otra cosa que es menos valiosa. Me encanta la declaración de fe del apóstol Pedro, porque en realidad fue una declaración de fe, lo que dice en el versículo 68 el apóstol. Ahí mismo en Juan 6, 68 ahora. Dice así, voy a leer 68 y 69 para ir concluyendo. Le respondió Simón Pedro, Señor, recuerde, el Señor le pregunta, ¿quieren irse ustedes también? ¿Acaso queréis iros también vosotros? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremenda declaración! Hermanos queridos, amigos, para terminar este mensaje, ¿estás escuchando otras voces? ¿Estás buscando otro evangelio?
¿Cristo no es suficiente para ti? Entonces no has entendido. Te puedo decir esto, el que realmente entiende quién es Jesucristo para él, no lo cambia por nada, porque Cristo es la perla de gran precio, porque Cristo es lo más valioso que tenemos. Y hermanos, ¿cómo vamos a cambiarlo? Como dijo Pedro, ¿a dónde iré? Si no te sigo a ti, Señor, ¿qué hago? ¿Voy a seguir a Buda? ¿Voy a seguir a Mahoma? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir mi propia filosofía de vida? ¿Voy a hacer lo que yo quiero? Hermano, me pierdo eternamente. Hay uno solo, que ofrece salvación y vida eterna. Y lo dijo, creen en Dios, crean también en mí. Lo dijo Jesús. Usted ha creído en Él, no lo cambies por nadie. Mira lo que les pasó a los Gálatas. Se fueron con un evangelio diferente. Ten cuidado. En muchos lugares se está predicando evangelios diferentes. Hoy día no alcanzamos a hablar acerca de todos estos evangelios diferentes, pero más adelante lo vamos a hacer, porque hoy día hay muchos caminos. Pero recuerda que para la salvación hay un solo camino, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es la ley, es Cristo, el que cumplió la ley. Si crees en Él, afírmate en esa fe, desecha todo lo demás. Si aún no lo conoces, ¿qué estás esperando? Véndelo todo, deja de lado tus tradiciones, tus religiones, deja de lado tus obras y vente a Cristo y quédate con Él, porque Él te da la vida eterna. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que esta palabra llegue al corazón de todo aquel que la oiga. Señor, no es lo que yo digo, es lo que tú dices. Y no hay verdad más grande que esta, que no hay otro camino que Cristo Jesús, que no hay otro que pueda ser llamado Salvador más que Jesús. Señor, ¿a dónde iríamos si nos quedamos sin Cristo? Pero gracias, porque Él promete salvar. Y cuando Él salva, es para siempre. Mi Dios, bendice tu iglesia, a los que ya te conocen, que reafirmen su fe, que sean fieles, que consagren sus vidas, que no anden buscando otras aguas, que no anden buscando otros evangelios diferentes. Señor, si hay alguno que no te conoce, que examine su corazón y que reconozca que te necesita. Señor, tú eres especialista en pecadores. Señor, tú llegaste a nosotros siendo aún pecadores y nos llamaste a tu reino, no porque somos buenos, sino porque Cristo es bueno, porque estuvo dispuesto a morir por nosotros. Honramos su nombre. Ayúdanos a serte fieles. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia. Bendice nuestras vidas. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, Padre. Amén.